Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quo Vadis Ecuador es la interrogante con la cual nos convoca el Inter-American Institute for Democracy el día de hoy, dentro de su infatigable y enfocada tarea en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. El Ecuador, mi país, efectivamente, con una geografía privilegiada, en una ubicación privilegiada, y también con recursos humanos, recursos naturales, como se ha dicho aquí, exorbitantes y abundantes. Solamente una cápsula, el Ecuador, por unidad de kilómetro cuadrado, de acuerdo a su biodiversidad, es el país con mayor biodiversidad en el planeta. El número uno. Particularmente sostengo que ahí está su riqueza, más allá del petróleo. Pero también con un capital humano que es brillante y que, en mi visión, es como una especie de brújula moral que le viene en su ADN y que es un verdadero sextante que, creo yo, es lo que permite que el Ecuador siga navegando entre crisis y crisis. Pero ¿cómo va desde Ecuador? Esta pregunta muy compleja nos obliga a hacer un pequeño contexto y yo me voy a remitir en estos pocos minutos simplemente 17 años atrás, cuando Rafael Correa Delgado es elegido presidente del Ecuador. Y nos vende una revolución, un socialismo del siglo XXI, como él lo denominó. Posteriormente lo llamaron Revolución Ciudadana, creo que para rimar con sus iniciales. Pero mentiras. Simplemente bajo el embrujo del populismo y la demagogia se entregó el país a las mafias políticas, a las mafias que ahora sabemos operan desde México, los carteles de la droga. Y sabemos que Rafael Correa fue financiado por las FARC en su primera campaña. Y de hecho, recién instalado, terminó el convenio con los Estados Unidos que mantenía vigente y operativa la base aérea de Manta, que precisamente monitoreaba y controlaba el tráfico de drogas en la región. Y luego, con una asamblea constituyente de plenos poderes, como la llamaron, que a través de los mandatos dictaba hasta sentencias, nos vendieron un nuevo país. Dijeron que iba a durar 300 años, estaban exagerando, pero ellos llegaron al poder para quedarse. Eso es un hecho. Y en esa constitución, que no la voy a analizar aquí, no hay tiempo, pero sí puedo decir que sentaron los cimientos y la estructura que le permitió meter las manos en la justicia a ese presidente, que le permitió declarar sin ningún rubor que él, como jefe del Ejecutivo, era también jefe del Legislativo, de la función judicial, de los organismos de control, de todo el Estado. Y así gobernó de manera autoritaria y instauró el terror en un país en donde ya no se podía hablar de política ni en la familia ni en un lugar público, por temor a las represalias. Y así es como luego instauran y dejan a un delfín en el poder, que es Lenín Moreno, quien luego, y porque Dios es grande, experimentó una especie de epifanía en el ejercicio del poder y volvió a nacer. Y volvió a nacer políticamente y logró inclusive enfrentar valientemente al presidente a quien estaba sucediendo y logró además instaurar las garantías democráticas que permitieron que la justicia procesara a estas mafias, y es por eso que en el caso de Rafael Correa y otros están prófugos en este momento de la justicia y otros están habitando en algunas cárceles del país. Y luego viene el gobierno de Guillermo Lasso, que lamentablemente y contra toda expectativa fracasó en su gestión política. Y luego, a mi criterio, abandonó el poder porque a través de la fórmula de la muerte cruzada, que está en la Constitución, puesta por Correa, en términos concretos, fue un abandono del poder porque no se reeligió, no se postuló a la reelección y por lo tanto tuvo que convocar elecciones
que es donde surgió una luz en el escenario, bajo el nombre de Fernando Villavicencio, quien ya como periodista y luego como asambleísta y presidente de la Comisión del Congreso, de la Asamblea Nacional de Fiscalización, y ya como candidato a la presidencia, tras haberse postulado para esas elecciones, señaló, denunció, desnudó a las mafias políticas, con nombres y apellidos, con fotos de las piscinas a donde se bañaban y las cuevas y los lugares donde se reunían a conspirar y a planificar sus siguientes golpes delincuenciales. Y Fernando Villavicencio es asesinado el 9 de agosto del 2023, hace poco, menos de un año, a 11 días de las elecciones que debían celebrarse y se celebraron el 20 de agosto. Y el Consejo Nacional Electoral, que es parte de esta confabulación, aprobó la candidatura de Fernando Villavicencio, de quien sustituía al líder asesinado, Cristian Zurita, 9 días después, es decir, la víspera de las elecciones. El señor Zurita no pudo ni presentarse, no pudo colgar un afiche, no pudo hablarle al país. Aún así, llegó en tercer lugar. Y en esas elecciones es que precisamente triunfa bajo el manto y el mando del CNE, que tiene 20 años ahí instaurado, inamovible, Daniel Noboa, un joven que es nieto de Luis Noboa Naranjo, el más grande empresario que ha dado el país. Su padre, el hijo de Luis Noboa, el padre de Daniel, fue 5 veces candidato a la presidencia, 2 de esas con éxito relativo, digamos. Me parece que pasó la segunda vuelta. Pero Daniel Noboa, ni siquiera él esperaba el triunfo, y en sus 6 meses de gobierno ha bailado con estas líneas rojas que no debía ni siquiera acercarse, peor pisar o traspasar, y lo ha hecho, porque su primer acto de gobierno fue precisamente pactar con las mafias en un acuerdo de gobernabilidad, que seguramente aquí, y muchos que me escuchan me van a decir, pero bueno, esa es la política, en la política hay que pactar. Y yo acepto eso, pero también sé que si se negocia y se vas al infierno a pactar con el diablo, pues te vas a quemar. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Y hace pocas horas, hace pocos días, la semana pasada, la comisión espuria de la Asamblea Nacional, que se conformó para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, precisamente dicta un informe presidido por el partido de gobierno, diciendo que fue un acto de la delincuencia común. Y que más bien el culpable era Guillermo Lasso por no haberle dado los medios a la policía para combatir la delincuencia común. De tal manera que si vamos a contestar la pregunta para la cual se nos ha convocado aquí, yo tendría que decir que como ecuatoriano y en un acto de responsabilidad, mientras todos estos elementos subsistan, estos elementos, las mafias moviendo los hilos de la justicia, moviendo los hilos de los frentes de poder, mientras los políticos, especialmente el presidente de la República, baile con las líneas alrededor de las líneas rojas, las pise y las traspase, la respuesta a la pregunta que nos ha convocado aquí, Quo Vadis Ecuador, es al carajo, mientras esos elementos subsistan. Y yo quiero agradecer aquí al Instituto, al Inter-American Institute for Democracy, por permitirnos reunirnos aquí y hablar con sinceridad al país. Porque yo creo que, y esa es una de las misiones del Instituto, crear conciencia. Si en esta reunión o luego de esta reunión hemos generado algún tipo de conciencia, hemos creado conciencia, pues habremos hecho y habremos contribuido al futuro del Ecuador, que creo que en eso estamos todos de acuerdo aquí. Muchas gracias.